Vamos a abrir la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 1. Si tú no traes Biblia, no te preocupes, en pantalla todo lo que yo lea va a estar ahí. Filipenses capítulo 3, versículo 1 dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. A tres la cacharon, pase lo que pase. Así esté un monito ahí hablando en una plataforma, alégrate en el Señor, ¿verdad? Y luego dice: nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger tu fe. Ahorita vamos a ver de qué trata. Cuídense, eso suena medio feo, pero cuídense de esos perros. Y no está hablando de los que ladran, porque después dice de esa gente que hace lo malo. Y tú aquí te imaginas a un pecador, ¿no? O sea, dice, cuídense de esos perros, esa gente que hace lo malo. Y tú te imaginas al Chapo, ¿no? O te imaginas a Pablo Escobar, o yo no sé quién te imaginas. Pero fíjate a quién se refiere. De esa gente que hace lo malo, dice, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Está hablando de cristianos que te exigen hacer obras para ser salvo. ¿Alguien la cachó? O sea, no está hablando de pecadores allá en el mundo, ¿eh? Está hablando de cristianos que creen que para ir al cielo hay que portarse bien, lo cual es una mentira. Porque para ir al cielo, ¿qué hay que hacer? Creer en Jesús. Entonces fíjate a qué nivel Pablo pone a esta gente religiosa que te exige cubrir ciertas reglas y normas para entrar al cielo. Versículo 3: pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. O sea, realmente se trata de tener una relación con Dios. Confiamos en lo que Jesús hizo por nosotros. Ahí está la fe, el creer en Jesús. Ninguna confianza está depositada en esfuerzos humanos. Y luego aquí esto está bien interesante. Aunque dice, esto lo está diciendo el apóstol Pablo, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. O sea, qué increíble. Pablo está diciendo, no se trata, al cielo no vas a llegar portándote bien. Pero si alguien se ha portado bien, soy yo. ¿Cuántos podremos decir eso? Uy, yo no. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo más. O sea, si alguien cree que se ha portado bien, yo le doy la vuelta. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. O sea, ¿qué onda? ¿Te das cuenta que Pablo se quiere mucho? Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía, eso está más interesante, antes creía que esas cosas eran valiosas. O sea, el seguir la ley, el ser fariseo, el apasionarse por la ley, creía que era valioso, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. O sea, ya no me apoyo en portarme bien. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Y luego en el versículo 10 dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra forma la resurrección
de los muertos. Está loquísimo lo que Pablo está diciendo. ¿Te parece si oramos? Padre, tráenos luz a estos textos, a estos versículos, que podamos aprender algo práctico a nuestra vida, que saliendo de aquí, esto que tú estás hablando pueda marcar nuestros corazones. No importa si es la primera vez que estamos aquí o llevamos mucho tiempo viniendo, que podamos tener algo práctico que aplicar y aprender de ti en este día, en el nombre de Jesús. Y decimos, amén. Entonces te decía, Pablo está presumiendo de su conducta antes en cuanto a la obediencia a la ley que Dios había dado. Y dice, si alguien era obediente, yo era más. Pero después dice que todo eso lo tiene por basura comparado con el valor de conocer a Jesús. O sea, todos mis esfuerzos anteriores, todo lo que me apasionaba en la vida antes, ahora es basura. Porque encontré algo mejor. ¿Y qué fuese algo mejor? El conocer a Cristo Jesús. ¿Vas conmigo? Y luego dice algo bien loco. Quiero conocerlo tanto que quiero sufrir como Él. O sea, no solamente quiero conocerlo en su faceta bonita, de poder, de provisión, de milagros, de sanidad, de amor, de gracia, sino quiero conocer su sufrimiento. O sea, estoy tan obsesionado con Jesús que quiero saber compartir su dolor. Para de algún modo, dice, poder también conocer la resurrección. O sea, está medio chiflado. ¿Cuántos de aquí dirían, yo quiero sufrir lo mismo que sufrió Jesús? ¿No? Pero no en un rollo loco, sino en un rollo de conocerlo. De saber qué siente, cómo le dolió la traición de Judas, cómo le dolió la traición de Pedro, cómo le dolió el estar exhibido de una manera tan vergonzosa frente a su mamá, a sus amigos, a sus seguidores. Dice Pablo, quiero conocerlo aún en su sufrimiento. ¿Qué es eso que tú persigues como importante en tu vida? Para Pablo era obedecer la ley y ser un superfariseo bien portado. Para él eso era su obsesión. Era lo que él perseguía en esta vida. Yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que tú persigues como importante en tu vida? A lo mejor tú puedes decir el amor. Yo persigo el amor, el encontrar a la persona indicada con la cual compartir mi vida. A lo mejor tú estás persiguiendo un puesto de trabajo, una posición laboral. Y te esfuerzas y a lo mejor estudiaste y te preparas y trabajas y te levantas temprano y haces todo lo posible, tu vida gira en torno a lograr ese puesto que tanto anhelas. A lo mejor tú sueñas con tener tu propia empresa, tu propio negocio. A lo mejor tu obsesión o tus esfuerzos están en formar una familia. O a lo mejor está en lograr finanzas estables, en prosperar, etc. Ninguna de esas cosas es mala, ¿verdad? Pero no sé si tú puedas identificar en lo personal qué es lo que tú persigues. ¿Cuál es el sueño de tu vida? En estos días platicaba con un amigo pastor y yo le decía, el sueño de mi vida, y yo sé que alguna gente me ve como loco cuando lo digo, pero el sueño de mi vida es alcanzar Nicolás Romero para Jesús. A través de muchas iglesias como esta, repartidas en toda la ciudad, lograr al menos, mi meta es la mitad de la población de Nicolás Romero salva. La mitad. Y algunos me ven como loco y le dije, lo logre o no, lo voy a intentar. ¿Me explico? Yo no sé si lo voy a alcanzar o van a ser generaciones más adelante quienes lo logren, pero lo voy a intentar, no me voy a quedar nomás soñando. ¿Me explico? Eso es lo que consume mis días, mi mente, mis planes. ¿Qué es lo que a ti te consume tus planes? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿No? En el mundo hay personas que se apasionan por algo y no lo sueltan, ¿verdad? Si no, pregúntale a López Obrador. ¿Cuántos años intentando hasta que lo consiguió, verdad? O sea, y él se aferró a un sueño, se aferró a un plan, a un propósito, a un proyecto de vida, y nada ni nadie pudo hacer que desistiera. ¿Te das cuenta? Porque cuando tú tienes algo en la vida que te apasiona, realmente consume todas tus energías. Pablo era así. Pablo era así en el sentido de ser un buen religioso, el ser un buen fariseo, un buen judío.
Y después, cuando conoció a Jesús, toda esa obsesión que él tenía se trasladó a la persona de Jesús. Pablo era una persona que no estaba atado a las cosas materiales, ni a los títulos, ni al poder, aunque tuvo de los tres. Pablo tuvo bendición económica, Pablo tuvo títulos, era apóstol, el título más alto que hay dentro del cristianismo. Pablo tenía el título de apóstol y tenía poder, tenía autoridad sobre toda la iglesia en Asia y en Europa en el inicio de la época. Esta obsesión de Pablo se llamaba Jesús. Él estaba obsesionado con Jesús y esa obsesión le llevó a vivir de todo. Unos lo amaban, pero otros lo odiaban a muerte. Pablo tuvo abundancia, vivió en prosperidad y también vivió teniendo casi nada. Estuvo en la cárcel, también vivió libre. Trataron de matarlo muchas veces, pero también vivió la protección de Dios en su vida. Y a pesar de todo esto, vemos que a Pablo parece que nada le afecta porque él tiene una obsesión. Y esa obsesión se llama Jesús. Y por esa obsesión, todo lo que esa obsesión atrae a su vida, no le importa. No importa si hoy estoy comiendo langosta. Y no importa si hoy estoy comiendo frijolitos, ¿verdad? Dice Pablo, sé vivir teniendo mucho, sé vivir teniendo poco, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que vengan esos frijolitos, ¿verdad? Entonces, en el versículo 1 que leímos ahorita, Pablo dice, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Por eso lo dice, porque es algo que él vive. No importa la circunstancia que él está pasando, él vive alegre en el Señor. Y nos da ese consejo, nunca me canso de decírselos. Pase lo que pase. Ahora, eso suena inspirador, suena, sí, vamos a hacerlo. Pero saliendo de aquí, lo vamos a olvidar. Y va a venir una dificultad a tu vida y te vas a olvidar de alegrarte. Y va a llegar ese sobre de Coppel o de Electra o del banco y se va a llevar tu gozo. O va a llegar ese estudio clínico, esos resultados médicos y se van a llevar tu alegría. O va a llegar ese reporte de la escuela de que tu hijo lleva 6 meses sin asistir, o no sé, ¿verdad? Y se va a ir la alegría de tu vida. Y te vas a olvidar de que Pablo dice, pase lo que pase, aunque llegue el sobre de Coppel, aunque lleguen los estudios médicos, alégrate en el Señor, pero se nos va a olvidar. ¿Y por qué se nos olvida? El asunto es que Pablo no está diciendo, alégrate en tu dificultad, ¿verdad? Alégrate en que te llegó el sobre de Coppel. Alégrate en que te robaron el estéreo del carro. Alégrate en que se metieron a tu casa a robar. No, ¿verdad? Está diciendo, alégrate que en el Señor. O sea, pase lo que pase, tú tienes la capacidad de vivir alegre y gozoso, no por las circunstancias, sino por con quien tú estás. Alégrense en el Señor, no en las circunstancias. Otro obsesionado por Dios como Pablo lo dijo de esta manera. Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Deuteronomio 31, 6. Una promesa de Dios para ti, para mí. Dice, sé fuerte y valiente. ¿Por qué Dios te iba a pedir que seas fuerte y valiente? Porque van a venir circunstancias donde vas a necesitar ser fuerte y valiente. Si Dios supiera que tu vida va a ser color de rosa, te hubiera dicho, aquí está tu almohada, aquí está el control de Netflix y vive una vida gloriosa, ¿verdad? Pero Dios sabe que nuestra vida con Él está llena de retos y de oportunidades y de batallas. Y para eso nos dice, tienes que esforzarte, tienes que ser fuerte y tienes que ser valiente. No tengas miedo, ni sientas pánico cuando llegue ese sobre, cuando te cobren, cuando pase esa situación, porque el Señor tu Dios, Él mismo va delante de ti. Y luego te hace esta promesa, no te fallaré
ni te abandonaré. No importa lo que estés pasando, Él está contigo. Él es tu pastor y es todo lo que tú necesitas. Él nunca nos deja, nunca nos abandona. Ahora, si Dios es todo lo que necesito, pues el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Si Él es todo lo que necesito y Él nunca me abandona, entonces puedo estar alegre siempre, como me lo dice Pablo. Porque si Él es todo lo que necesito y nunca me deja, entonces pase lo que pase, mi gozo no se va a ir. Mi paz no se va a ir, porque aún en la enfermedad, aún en la escasez, aún en medio de la pérdida y de los problemas, tengo todo lo que necesito. Entonces, ¿por qué cuando las cosas no salen como planeamos, entonces por qué se nos va la paz y se nos va el gozo? Si estamos viendo que Dios es todo lo que necesito y nunca me deja, entonces ¿por qué cuando llegan los problemas difíciles se nos va la paz y se nos va la alegría? ¿Será que entonces Dios no está haciendo realmente todo lo que yo necesito? ¿Será que entonces en mi corazón estoy anhelando otras cosas más allá de Dios? Por eso, cuando las circunstancias se ponen difíciles, aunque Dios está conmigo, a mí me sigue faltando algo. ¿Te das cuenta? Porque no nada más se trata de repetirlo, como dicen, de dientes para afuera. Se trata de que en realidad Dios sea mi necesidad primera. Que realmente Él sea todo lo que necesito. No nada más que suene bonito, sino que yo tenga una convicción de que así me falte todo y nomás lo tengo a Él, voy a estar bien. ¿Será que estamos buscando a Dios solamente por lo que Él nos da y no por quién es Él? Hay que reflexionar, porque si el gozo se nos va cuando vienen los problemas, algo está mal, algo no está funcionando. Si tú pierdes el gozo cuando enfrentas problemas, si tú te desanimas, si tú dudas de Dios cuando las cosas no salen como tú lo planeas, algo no está bien. Porque Él debe ser todo lo que tú necesitas y nunca te deja. Ahora, va a haber tiempos difíciles, claro, por eso te dice, tienes que ser fuerte y valiente, porque aunque yo nunca te deje, la vida vas a enfrentar cosas complicadas. Aunque yo esté contigo, vas a tener que enfrentar dificultades. Salmo capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice, el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones. Toda la tierra como posesión tuya. ¿Qué tienes que hacer nomás? Pedirlo. ¿Te das cuenta? Dios está interesado en tus necesidades. Dios está interesado en suplir y sacarte adelante de tus situaciones. Pero para poder pedir y recibir las naciones como herencia, porque suena bien fácil, nomás pídelo. Pero para poder pedirlo, primero necesito ser su hijo. Él dice, tú eres mi hijo, a partir de hoy yo soy tu papá. Como ahora eres mi hijo, entonces ahora sí pídeme. Para pedir necesito ser ¿qué? Hijo, no hijo. ¿Cuál es la diferencia entre un hijo y un hijo? ¿Quieres ver el ejemplo de un hijo? La historia del hijo pródigo. Ese que le pidió al papá su herencia, se fue, la malgastó. Eso es un hijo. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de un hijo? Que solamente busca el beneficio que su padre le puede dar. Esos son hijos. No les importa una relación con su papá. No les importa los sueños del viejo. No les importa si el viejo está cansado o triste o feliz o qué está viviendo. Ellos nomás quieren los beneficios que el viejo les puede dar. Esos son los hijos.
Pero para poder pedir y recibir las naciones como herencia, no lo puedo hacer desde una posición de hijo. Tengo que ser un hijo. ¿Cómo te sentirías tú, papá, mamá, que tus hijos solo te buscaran para cuando necesitan algo? Que nunca te abrazaran, que nunca se interesaran por cómo estás, que para ellos solo fueras un cajero automático humano, donde ellos pican 3 botones y sale el dinero. Nos rompería el corazón a cualquiera, ¿verdad? Que tu hijo llegara y te dijera, dame lo que me ibas a heredar dentro de cuando tú te murieras, dame lo que me ibas a dar porque ya me quiero ir. Eso rompe el corazón de un papá. Entonces, el problema es que a veces queremos las bendiciones de Dios sin tener una relación con Dios. Y eso, mis hermanos, no funciona. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con ¿para qué Dios te creó? ¿Para qué Dios creó al ser humano? Es bien sencillo. Para tener una relación con Él. Para tener con quien compartir el amor que Dios es en esencia. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Me has escuchado decir lo que Dios no solamente ama, sino Dios es amor. Él es amor. Está muy loco. ¿Qué es lo único que un ser que es todo amor puede necesitar? Alguien en quien poner ese amor. Porque imagínate, puro amor, tú te vuelves loco. Entonces, Dios necesitaba a alguien en quien poner su amor. Ahora, ¿por qué no lo hacen los animalitos? Porque los animalitos no tienen voluntad. Ellos aman a Dios por automático. ¿Me explico? Ellos obedecen a Dios en automático. Están programados para eso. Pero tú y yo podemos escoger. Tú puedes escoger buscar a Dios y amar a Dios, o puedes escoger no hacerlo. Y en ese escoger a Dios es donde se da esta relación de padre e hijo. En esa decisión de querer conocer a Dios es donde encontramos la respuesta a todas nuestras necesidades. Escucha esto, la mayor bendición que Dios puede darte es que le conozcas. Yo no sé tú qué estás pensando que necesitas. A lo mejor tú piensas que necesitas ser sano de una enfermedad. A lo mejor tú piensas que necesitas un aumento de sueldo. A lo mejor tú piensas que necesitas que tu esposo o tu esposa cambie, o que tu hijo vuelva y deje las drogas. Yo no sé qué es lo que tú crees que necesitas, y sí lo necesitas. Pero más importante que eso, lo mejor que Dios puede darte es la oportunidad de que lo conozcas. Filipenses 3:7, de lo que leíamos al principio, dice Pablo, antes creía que esas cosas eran valiosas. Yo no sé qué tú crees hoy que es valioso, pero ahora considero que no vale nada debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito, incalculable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo, a fin de conocerle hoy un poquitito más. Lo mejor que te puede pasar en la vida no es que Dios resuelva tus problemas. Lo mejor que te puede pasar en la vida es conocerle un poquitito más. Tener una revelación un poquito más profunda de quién es Él, de su carácter, de su corazón. Piensa en alguien a quien tú admiras. Es más, dime a alguien a quien tú admiras mucho. A nadie. Al peje. No, sí, hay quien lo admira. Yo, por ejemplo, admiro mucha gente. Me gustaría un día conocer, por ejemplo, del mundo cristiano. Me gustaría conocer y sentarme a platicar con el pastor de Hillsong Global, Brian Houston. Daría lo que fuera por
30 minutos platicando con ese hombre. ¿Quién es alguien que a ti o sea, lo admiras mucho? Danilo Montero, Gloriana, su esposa. ¿Quién? No entendí, pero bueno, todos tenemos a alguien que admiramos, ¿verdad? Imagínate que un día te llega una carta o un correo invitándote a comer con esa persona. Yo me volvería loco, o sea, que me llegara una invitación del pastor Brian y decir, quiero comer contigo tal fecha. Tienes que venir a Australia. Yo vendo a mis hijos para comprar el boleto, ¿me explico? O sea, no los vendo, los empeño. Luego los recupero. Pero haría lo que fuera, ¿me explico? Para pagarme el boleto, irme a Australia y llegar a esa comida. Porque es alguien a quien yo admiro mucho. Sería muy emocionante que eso pasara. Pues te tengo buenas noticias. Dios, el creador de todo, quiere cenar contigo. Yo creí que se iban a emocionar un poquito más. Apocalipsis 3:20 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. No como Dios y creación, sino como amigos. Imagínate que López Obrador te dijera eso, que Danilo Montero te dijera eso. Quiero platicar contigo como amigos. Quiero ser tu amigo, quiero conocerte. Uf, increíble, ¿no? Ahora, ¿por qué una cena? ¿Por qué no una entrevista? O una junta, o una reunión. Porque, ¿sabes por qué? Porque cuando comemos es cuando platicamos y nos conocemos. O sea, a Dios no le interesa tener contigo una entrevista, una reunión o una junta. Dios quiere sentarse a cenar, a comer, a platicar. ¿Por qué? Porque en el contexto de nuestras cenas y comidas es cuando nos conocemos y nuestras relaciones se hacen fuertes. ¿Te das cuenta? Dios no solo quiere que vengas y te reúnas con la iglesia cada domingo. Él quiere comer y cenar contigo y conocerte y que lo conozcas. Es una locura. Ahora estos días que fuimos a Lima, mi esposa y yo, el pastor Ramón fue el que nos invitó. Nosotros lo conocimos en julio y nos invitó y realmente por gracia de Dios pudimos ir. Y cuando llegamos allá, él me envía un WhatsApp y me dice, te paso a la persona que va a estar encargado de atenderlos. Dice, yo voy a estar un poco ocupado porque era un congreso de mujeres al que fuimos. Y me dice, voy a estar un poco ocupado, pero voy a hacerme el espacio para comer con ustedes un día. Y digo, perfecto, pues no te preocupes. Ya nos pusimos de acuerdo con el otro chico, fuimos a cenar el día que llegamos. Pero a partir de ahí, todos los demás días, el pastor Ramón comió con nosotros, cenó o sea, anduvo con nosotros para todos lados. Para mí eso fue fue un detalle muy especial, porque yo sé lo ocupado que él estaba y sé quién es él en esa iglesia. Y que se diera el tiempo de pasar con nosotros, ese tiempo comiendo, platicando, para nosotros fue un tesoro. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. ¿Qué puede haber en mí o en ti que le interese a Dios? ¿Qué puede haber en ti o en mí que Él necesite? Honestamente no lo sé, yo creo que nada. Pero el punto es que puedes tener una relación cercana y personal con el Dios del universo, que a la vez es tu papá, tu padre. Y resulta que a pesar de todo esto, nosotros solo nos enfocamos en lo que Él tiene y nos puede dar y nos perdemos de quién es Él. Nos enfocamos en lo que podemos recibir en lugar de enfocarnos en conocer su corazón y salimos perdiendo. Porque si nos enfocáramos en conocer su corazón, Él nos daría todo lo que queremos. ¿Por qué? Porque sabe que no le vamos a dejar. ¿Sabes? Lo que nos mantiene cerca de Dios es o falta de dinero o falta de salud. Una de esas dos. O falta de algo. Algo nos falta
Y eso es lo que nos mantiene cercanos a Dios. Piensa esto. Si en esta semana que comienza, que hoy está comenzando, recibieras una cantidad de dinero tan grande que resuelve tus necesidades de aquí a toda tu vida, o sea, una cantidad de dinero tan grande que ya no tienes que trabajar, o sea, no te tienes que preocupar durante toda tu vida que te resta, yo te pregunto, ¿el próximo domingo estarías aquí? Con tu diezmo seguramente. La respuesta, si somos honestos, la mayoría no regresaríamos. ¿Por qué? Porque venimos aquí buscando saciar nuestra necesidad. ¿Y qué pasaría si tu necesidad fuera saciada? ¿Qué pasaría si Dios te diera todo lo que le has pedido? ¿Seguirías interesado en Dios? ¿Seguirías apasionado por su iglesia y su reino? ¿Seguirías sirviendo a otros? ¿Simplemente seguirías? Ponte a pensar. Proverbios 30, versículo 7. Dice: Dios, te ruego dos favores. Concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Porque si me hago rico, podría negarte y decir: ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. O sea, aquí está reflejando nuestro corazón. Muchas veces Dios nos tiene ahí, entre la línea, ¿verdad? No nos deja en pobreza total, porque si sabe que si nos deja en pobreza, terminamos robándole al vecino. Pero tampoco nos da en abundancia, porque si nos diera en abundancia, nos olvidamos de Él. ¿Te das cuenta? Frase de la semana. Dios prefiere tenerte arruinado, pero tenerte cerca. ¿No hubo frase de la semana? ¿Se han puesto los versículos? Entonces sí la deben de tener por ahí. Pero eso es una realidad, hermanos. Dios prefiere tenerte. Mira, yo en consejerías lo digo de otra manera. Lo digo así: Dios prefiere tenernos jodidos pero cerca. Es una realidad. Dios no te va a dar nada que te aleje de Él. Así sea lo que tú más le pides del corazón. Si Dios sabe que respondiendo tu necesidad tú lo vas a dejar, no te va a dar nada. Yo no haría eso con mis hijos. Yo no les daría nada que los aleje de mí. Entonces, ¿qué nos hace pensar que Dios haría algo así? Entonces, ay, que Dios tan malo, que Dios tan injusto, me engañaron. No. Es que el asunto es que tú necesitas enterarte. Si me puedes ir ayudando con el piano, mister. Tú necesitas enterarte que tu necesidad primera no es eso que tú estás pidiendo. Tu necesidad primera se llama Jesús. Conocer a Jesús. Tener una relación personal con Jesús. El día que tu necesidad primera sea Él, entonces comenzarás a prosperar en todas las áreas de tu vida. Termino con esto, aplicaciones prácticas. Filipenses 3:1, otra vez. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Ya lo vimos, ¿verdad? Dice: nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. ¿Cómo dejar de ver a Dios como un cajero automático? ¿Cómo empezar a amarlo? ¿Cómo empezar a conocerlo y a buscarlo? Número 1, alégrate siempre en Dios. Pase lo que pase, alégrate siempre en Dios. David, ¿cómo? Oblígate. Es cuestión de que lo recuerdes. Cuando mira, saliendo de aquí, cuando las cosas comiencen a ir mal, recuerda: Dios nunca me deja y Dios es todo lo que necesito. Repítelo conmigo: Dios nunca me deja y Dios es todo lo que necesito. Entonces, cuando llegue ese sobre amarillo de Coppel, respira y di: Dios nunca me deja y Dios es todo lo que necesito. Cuando llegue esa mala noticia, cuando llegue ese problema, ese reto, respira y di: Dios nunca me deja y Dios es todo lo que yo necesito.
Deja de enfocarte en el problema y comienza a orar. Lleva tus pensamientos a Dios y dile: Dios, no sé cómo, pero todo va a estar bien porque tú estás conmigo. Yo no sé cómo vas a resolver esta situación, sale de mis manos, pero no me quiero enfocar en eso, yo solo quiero conocerte más. Y si este problema me va a acercar a conocerte más, bienvenido. Si esta dificultad, si esta enfermedad me va a acercar a conocerte más, bienvenida. Si esta escasez me va a llevar a conocerte más, bienvenida. Porque tú nunca me dejas y tú eres todo lo que necesito. Y eso te estás tú obligando a no enfocarte en el problema y a alegrarte en Dios. Dice Pablo: no te alegres en tu problema, alégrate en que el Señor está contigo. Y número 2, protege tu fe. Y esto se da en automático. Cuando te alegras en Dios, estás protegiendo tu fe. El desánimo va a querer derribarte. Es lo que siempre pasa. Las cosas no salen como las planeamos y nos desanimamos. Eso de Dios como que no es cierto. Llevo un mes diezmando y no veo que funcione. Llevo un mes leyendo la Biblia todos los días y no funciona. Entonces el desánimo, si tú logras alegrarte en Dios, el desánimo va a querer derribarte. Pero si tú mantienes el enfoque de que Dios es todo lo que necesitas, tu fe va a estar a salvo y el desánimo no te va a vencer. Y vas a salir de esa prueba con más fe de la que tenías cuando la empezaste. Y número 3, sé constante. Sé constante, sigue haciendo lo que tienes que hacer. ¿Qué cosas tengo que hacer, pastor? Mira, cualquiera que se diga cristiano tiene que orar y leer la Biblia de forma diaria como un hábito. No necesitas decírmelo. Yo sé que la mayoría de ustedes no tiene un hábito de lectura y de oración de la Biblia diario. Yo sé que la mayoría de ustedes batalla con esto. Por eso se lo repetimos lo más que podemos. Cristiano que se respeta lee la Biblia y ora todos los días. No puede ser de otra manera. A veces mi esposa y yo nos sorprendemos tanto porque llamamos a algún líder que lleva ya tiempo en la iglesia y les pedimos ciertas cosas, ciertos encargos, ciertos proyectos. Y a la semana llegan con que el diablo nos ha atacado bien duro, pastor. Desde que usted nos dio ese proyecto, mire, nos ha ido. ¿Sabes por qué pasa eso? ¿Sabes qué me demuestra eso? Que no tienen una vida de oración, que no tienen una vida de comunión con Dios. No le creas más al diablo que a Dios. A veces tenemos más fe en lo que el diablo nos puede hacer que en lo que Dios nos puede proteger. Tienes que hacer constante, hacer lo que tienes que hacer. Es lo más básico de lo básico. Como para el mexicano es comer chile y tacos, el cristiano es orar y leer la Biblia todos los días. Eso te va a llevar a vivir una vida cristiana real. Oras, lees, diezmas, sirves, predicas a otros, etc. Eso es algo que tienes que estar haciendo todo el tiempo. Eso también va a hacer que tu fe crezca y que el próximo reto que enfrentes lo enfrentes de una manera más ligera. Mira, cuando llegan estas personas conmigo les digo: ¿tú crees que a mí el diablo no me quiere atacar? No es presumir, soy el primero al que quiere tragarse. Soy el primero al que quiere derribar, soy el primero al que quiere destruir. ¿Tú crees que no nos ataca como familia? Pero sabes que yo no le creo, yo no le tengo miedo. Yo tengo más fe en el Dios al que sirvo que en ese chanclas desgraciado. Y tú tienes que hacer lo mismo. Créele a Dios, no le creas al diablo. Dios es bueno y el diablo es malo, es chafa. Esto te va a posicionar. Estos 3 principios te van a posicionar para dejar de buscar a Dios solo por sus beneficios y comenzar a buscarlo por quién es Él. Y cuando eso ocurra, vas a ver tu vida que comienza a prosperar
y a florecer. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Yo no sé qué circunstancia estás pasando. Yo no sé cuál crees que es tu necesidad más importante en este momento. Pero sí sé que realmente tu necesidad más importante es conocer más a Jesús. Así es que haz una sencilla oración. Dile: Dios, ayúdame a entender que mi necesidad primera eres tú.